Bendiciones amados, bienvenidos a Vivir para Cristo. Que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo del Eterno hable a nuestras vidas en este día de hoy. Amén. Amados, hoy en día hay muchas personas que tienen mucha confusión, donde piensan que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son lo mismo. Sin embargo, en este segmento quiero compartir con ustedes detalle por detalle, donde haré una distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme y veamos qué dice la palabra de Dios entre estos dos eventos. Amados, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia son confundidos. A veces es difícil determinar si la Escritura se está refiriendo al arrebatamiento o a la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, al estudiar la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, es muy importante diferenciar entre estos dos eventos. Por ejemplo, el arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia de la tierra, es decir, a todos los creyentes genuinos que vivieron en santidad. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Por otro lado, la segunda venida es cuando Jesucristo regrese para vencer el anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida.
Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Ahora veamos la diferencia entre estos dos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos. Amados, en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. En la segunda venida, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Los ejércitos del cielo vestidos de lino y blanco y puro de la más alta calidad los seguían en caballos blancos. La segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación, donde se presentarán eventos sobrenaturales sin precedentes como los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira y los 7 truenos, 28 juicios que caerán sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Amados, el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Amigos, el arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. El arrebatamiento será secreto e instantáneo. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. La segunda venida será visible para todos. Miren, Él viene en las nubes del cielo, y todos los verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. La segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de que ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar en la tierra. No se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios.
El arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Ahora, amados, ¿por qué es importante observar la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Bueno, hermanos, porque si el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo fueran un mismo evento, como muchos piensan, entonces nosotros los creyentes tendríamos que pasar a través de la tribulación. Y si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no sería inminente. Hay muchas cosas que deben ocurrir antes de que Él pueda regresar a la tierra. Amados, noten algo muy importante. Al describir el periodo de la tribulación, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, fíjese que en ninguna parte menciona a la iglesia durante la tribulación, también llamada el tiempo de angustia para Jacob. En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. Y cuando la iglesia sea llevada al cielo, entonces Dios dirigirá nuevamente su principal atención sobre Israel. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras: el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Amados, el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son eventos similares pero separados. Ambos son eventos del fin, sin embargo, es de crucial importancia reconocer las diferencias. Ahora, ¿por qué se menciona todo esto? Bueno, en realidad porque algunos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y confunden al pueblo que ignora la verdad establecida en la palabra de Dios. ¿Por qué sucede todo esto? Hay una parte extremadamente importante que explica esto. Observen, el apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, dice lo siguiente: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por lo que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Amados, la Biblia establece claramente que el Señor no vendrá hasta que no aparezca el anticristo. Es decir, primero tiene que aparecer el anticristo y un sinnúmero de falsos maestros que engañarán a muchos en todo el mundo entero. Esto se llama la apostasía. Y después viene el Señor. Pero, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? ¿A cuál venida se está refiriendo él? Está hablando de la venida visible, la cual dice la palabra de Dios. Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen el Señor, viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Ustedes huirán por ese valle porque llegará a Sal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, y todos sus santos con él.
Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. En esta ocasión Él viene a establecer su reino. Veamos lo que Pablo dice. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite del medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Amados, hay algo que impide que el anticristo se manifieste ahora. Ya está obrando el ministerio de la iniquidad, pero hasta que no sea quitado en medio. Cuando sea quitado ese algo que impide, dice la Biblia, entonces será manifestado ese inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, con el resplendor de su venida. Ahora bien, amados hermanos, ¿qué impide su manifestación? El anticristo aparecerá mucho antes de la segunda venida de Cristo. Esa segunda venida visible, donde todo ojo lo verá, ahí precisamente Cristo desciende con su pueblo redimido y acabará con todo el caos que el anticristo ha formado. Amados, la Biblia establece que el anticristo no podrá manifestarse porque hay algo que lo impide, hay algo que no permite que esa figura se presente ahora. Hasta que ese algo no sea quitado del medio, el rostro terrible del anticristo no podrá manifestarse en esta tierra. Ahora, ¿qué es ese algo que impide al presentarse que el anticristo se manifieste? Es la novia de Jesucristo, la iglesia. Y pronto, muy pronto será arrebatada, será tomada en las nubes y llevada a Jesús hasta el tercer cielo, hasta el lugar de refugio donde será preservada durante los juicios que se derramará sobre la humanidad. Sin embargo, la Biblia dice que el anticristo hará guerra contra los santos, los perseguirá, los torturará y los matará. Pero, ¿a cuáles santos? Si Cristo ya vino como ladrón en noche y arrebató a su pueblo, a su novia perfecta, ¿a quién le hará la guerra? Amados, le hará la guerra a una muchedumbre de evangélicos que se quedan aquí abajo en la tierra. ¿Pero por qué? Porque vivieron una vida vacía espiritualmente. Estaban más pendientes en el programa de la televisión que del culto en la iglesia. No oraban ni ayunaban, no llenaban sus lámparas de aceite. Fueron vírgenes fatuas que por su insensatez se quedaron cuando llegó el esposo, nuestro Señor Jesucristo. Amados, la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Fueron evangélicos tibios y mundanos que fluctuaban entre dos pensamientos. No serán candidatos para el arrebatamiento. Todos aquellos que indiferentemente combinan el mundo y sus placeres con los de Dios. Amados, aquellos que dicen que no hay arrebatamiento, tampoco calificarán. Y precisamente esos que así creen y que tienen la fe de que verán el rostro del anticristo, ellos lo verán y será demasiado tarde. Sin embargo, aquellos que se queden aquí en la tierra tendrán una oportunidad de creer en el Señor Jesucristo. Sin embargo, en esos tiempos oscuros tendrá que pagarlo con su vida. Amados, pero si tú estás orando y velando, si eres como las vírgenes prudentes y tienes tu lámpara encendida y rebosante del aceite del Espíritu Santo y estás esperando al esposo, tú te irás en el arrebatamiento. Para ti hay arrebatamiento. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué pasará con aquellos que se queden? Amados, es terrible. El anticristo hará guerra, perseguirá y torturará al pueblo que, habiendo conocido a Cristo en su tiempo, no maduró en el Espíritu, no vivió conforme a la palabra, no guardó la palabra de su paciencia. Amados, la Biblia enfatiza que todos los que mantengan sus testimonios y no se dejen sellar con el sello de la bestia, esos serán degollados por causa de la palabra de Dios. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Amados, en resumen, el arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a todos los creyentes de la tierra antes del tiempo de la ira de Dios. Y la segunda venida es el regreso de Cristo a la tierra
para terminar la tribulación y para vencer el anticristo y su malvado imperio mundial. Amados, es claro que la limpieza de la tierra incluye dos movimientos decisivos. Presten atención. Primero, Dios se llevará su trigo, lo tomará y lo transportará a los graneros del cielo, donde será librado de los juicios venideros. Luego de esto, fuego de juicio caerá sobre la paja restante. Dice la palabra que unos serán tomados y otros serán dejados. Unos irán con Cristo y otros recibirán el impacto de los juicios de Dios. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Uno será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Amado, piensa ahora seriamente. ¿Es usted trigo de Dios o es un pecador con las espadas de los juicios que vienen moviéndose sobre su cabeza? Si usted está viviendo separado de Dios, de espalda a Dios, contaminando con el mundo, está en pecado y es paja de la tierra, la cual pronto será quemada. Pero si usted viene a Cristo, Él no fallará en convertirlo en trigo de Dios. Solo Cristo puede convertir la paja en trigo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Amigo, si el camino en que se encuentra no se llama Cristo, avance, salga de ahí y entre al verdadero camino, el único que puede transformar la paja en trigo de Dios. Amigos, el tiempo es corto. Conviértase a Cristo y viva por la palabra, y será trigo que pronto será trasladado a los graneros de Dios. Él cumplirá lo que prometió. Vele y ore en todo tiempo y escapará antes de que el gran día de la tribulación comience. Seremos arrebatados en las nubes hacia el aire al encuentro de nuestro Señor Jesucristo y estaremos con Él por siempre. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso le habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlo, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Amigo y amiga, que en este día de hoy el poder del Espíritu Santo los redarguya. Que en este día de hoy el Señor los proteja, los guíe, los ampare y los cuide. Recuerden algo muy importante. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, sino que es paciente con todo, porque Él lo que quiere, que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Amados, que en este día de hoy la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y recuerden que vivir para Cristo es ganancia. Dios los bendiga.